Va a empezar Pedro Pacheco, que es el jefe de servicio de reclamaciones y asuntos generales del comisionado, que fundamentalmente es de alguna forma el instructor de cada expediente que nos llega cuando un ciudadano le niegan una información y recurre al comisionado. El expediente que se abre, petición de alegaciones a la administración demandada y resolución, él es desde luego una de sus principales misiones y desde luego uno de los principales expertos en Canarias en derecho de acceso, de la misma manera que José Miguel es antes, cuando me he referido a los datos abiertos, quizá tenía que haber, era en el momento de haber hablado de la protección de datos, que en realidad es la parte, digamos, la parte inversa a los datos abiertos y a la transparencia, ¿no? Y luego lo veremos en una buena medida. Y luego después, bueno, luego hago la presentación de José María cuando le toque, cuando quieras. Gracias, Daniel. Bueno, yo me ocupo, como ha dicho Daniel, básicamente de las reclamaciones y temas generales del comisionado. La mayor parte de ustedes tiene referencias mías. Soy funcionario del área de Hacienda y bueno, he estado en múltiples sitios que bueno, lo que me genera es cierto conocimiento horizontal de la administración pública, ya que he estado en gobierno, he estado en corporaciones locales, ahora mismo en el Parlamento, he estado en empresas públicas o en organismos autónomos. O sea que, por así decir, tengo casi toda la gama administrativa. El derecho de acceso es una de las principales manifestaciones de la transparencia y realmente anteriormente era la única manifestación de la transparencia. O sea, realmente podemos hablar de publicidad activa, que es la parte que hace José María, porque ha habido un avance tecnológico y permite un sistema de difusión diferente al que tradicionalmente habíamos conocido, que era una petición y una contestación vía papel. La ventaja ahora mismo frente a la publicidad activa es que nos permite obtener una información individual, diferenciada y mucho más comprensible para unos determinados fines. Es, por así decir, podríamos hablar de una transparencia especializada. La parte que voy a desarrollar hoy no tiene ningún afán de exhaustividad ni de media exhaustividad, es pasar de una manera muy rápida, a lo mejor destacar los principales problemas que hemos detectado y después, si acaso son preguntas, pueden solventar cualquier tipo de duda que se les plantee. A nivel normativo todos lo conocen, simplemente con motivo del marco de protección de datos, simplemente decir que la ley de transparencia no cuelga del título 1 de la Constitución, o sea, no es un derecho fundamental, sino del artículo 105, que es la igualdad de todos los españoles frente a la Administración, con lo cual esto le implica un rango jerárquico diferente y es un tema que, de alguna manera, flota encima de cualquier tipo de petición donde nos pidan un expediente, donde nos pidan cualquier tipo de datos. Es un tema que hay que tener en cuenta y que, además, próximamente estará sometido a bastantes novedades. Pero la transparencia no se ciñe a las leyes que les estoy yo metiendo ahí en la transparencia. De entrada, me acuerdo en las primeras charlas, pues citábamos montones de ejemplos de normas que contemplaban transparencia. Pero es que ahora mismo, si nos vamos a la ley de contratos, de entrada dice que la ley, en su preámbulo dice que el principal objetivo de la ley de contratos es aumentar la transparencia del proceso de contratación pública. Después flota encima también de la ley de contratos una especie de normativa anticorrupción y bueno, y de que participen las pymes y de la eficacia de las ofertas, pero bueno, tiene muchísimas concreciones a la ley de transparencia. Por una parte, el cambio del contrato sin publicidad, generando un nuevo tipo de contrato donde ya está sometido a publicidad, la normativa con respecto a contratos menores, el registro público de contratos, donde van la totalidad de los contratos, o el aumento de información en los portales del contratista. Sí hay un tema que ya ha surgido en otras comunidades y sí me gustaría destacarlo. La ley de contratos no establece un régimen especial de acceso a la información, como se está sosteniendo fundamentalmente por algunos contratistas a la hora de acudir a la Administración Pública respecto a los documentos declarados confidenciales, en la cual piden siempre que exista un interés. O sea, la ley de procedimiento tiene dos artículos totalmente diferenciados. Uno se refiere
al acceso ciudadano que se regula, que lo remite a la Ley de Transparencia, y después regula el acceso de interesados. Si no recuerdo mal, son los artículos 13 y 53 de la actual Ley de Procedimiento. Entonces, desde el punto de vista del comisionado, hemos desarrollado, no en esta materia, en otras materias, donde hemos valorado que el ciudadano como tal tiene derecho a acceder a la información administrativa, sin perjuicio de todos los condicionantes que mantenga la ley, y el interesado tiene otro régimen de acceso. Para que exista un régimen especial de acceso, tiene que estar regulado en su totalidad. Es un tema que ya a nivel de jurisprudencia se ha determinado, no con ocasión de la Ley de Transparencia, que todavía no ha habido tiempo, sino en otro tipo de marcos. Y, bueno, las referencias que entendemos que hace la Ley de Contratos al acceso a la información por interesados, para nosotros es un desarrollo del artículo 53, creo que es, bueno, no recuerdo cuál es uno del de la Ley de Transparencia y cuál el de la... Después lo miramos y si acaso se los aclaro. Pero es desarrollo del derecho de acceso del interesado. Simplemente que lo cita bastantes veces, pues más que nada ligado a ese principio de confidencialidad donde el licitador puede declarar parte de la información que aporta a esa licitación, puede declararla confidencial. La ley tiene un componente claro de conceptual, y que es un tema que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de enfrentarnos con cualquier tipo de petición. Tiene dos conceptos claves en el artículo 5, el apartado A es la transparencia activa, no lo incorporo aquí. El B nos dice exactamente lo que es información pública, ¿vale? Contenidos de documentos, o sea, ya no solamente es información plasmada en un papel, sino cualquier tipo de contenido. Al hablar de su formato de soporte, podemos estar hablando de un documento de vídeo, un documento de audio, en determinados casos hasta una conversación telefónica. Entonces, que obren en poder de algunos de los sujetos incluidos, algunos de los del capítulo del artículo 2 de la ley. En su caso también, ya veremos después el artículo 3 y el artículo 4, y que hayan sido elaborados o adquiridos, o sea, que haya sido generado por la propia Administración o que haya sido adquirido por informes preceptivos o voluntarios incorporados al expediente. Habrá que tener en cuenta que cualquier tipo de conclusión que se incorpore a la resolución de un expediente que se base en un documento externo implica que ese documento es información pública de ese expediente, o sea, pasaría al requisito ya de documentación elaborada por la propia Administración, o en caso de que sea un informe externo que se haya incorporado. Cualquier cosa que condicione la resolución forma parte directamente del expediente. Y después, bueno, el concepto de acceso a la información pública. Y después el principio de libre acceso, donde nos dice claramente que cualquier persona puede solicitar el acceso, que en principio es accesible y que solo puede restringirse en el caso de los supuestos legales. Los supuestos legales, en principio, serían básicamente en este caso los dos artículos de límites, el artículo 37 y el 38, uno con los límites generales, tradicionales de la Ley de Procedimiento, y el otro con la Ley de Protección de Datos. O sea que en todo caso primero tendríamos que irnos, en el caso de admisión o no, a un proceso de ver si es información pública lo que nos están pidiendo, primero que nada, y después irnos directamente a los límites sin perjuicio de que haya algún fallo en el procedimiento que nos permita o que nos obligue a adoptar otro tipo de resolución. Nos olvidamos de que el interés de la petición sea público o privado. Es totalmente indiferente que podamos interpretar o derivado de una motivación que nos expresen o simplemente interpretar del nombre y apellidos del peticionario, que podamos interpretar que esto le interesa por esto o esto lo quiere para ir contra la Administración. O sea, eso es completamente irrelevante. Incluso yo creo que contamina directamente el procedimiento. Tenemos experiencias ya en algunas administraciones, no en el caso de los que están sentados aquí hoy, donde pervierte completamente la resolución, el cumplimiento de las resoluciones, el aportar documentación y llegando al extremo máximo, que es que documentación existente y disponible en la web se le deniega a un señor por vía de derecho de acceso, que es ya un poco un resultado kafkiano. Todo lo que va a regir el acceso, o sea, lo que va a permitirnos el ponderar hacia dónde nos inclinamos es
el interés público. El interés público, donde mejor lo tienen definido, y lo estoy dando ya como herramienta de ayuda, es en el preámbulo de la ley estatal, en la cual nos dice directamente que cualquier tipo de acceso a información que contribuya al mejor conocimiento de los criterios de organización, o sea, al modelo organizativo, al modelo o sistema de funcionamiento y resultado de funcionamiento o a la asignación de recursos, a cómo se gastan los dineros, es de interés general público, ¿vale? Con lo cual, a la hora de ponderar con cualquier tipo de límite, tenemos que tener muy en cuenta ese precepto a la hora de valorar ese interés general en que el ciudadano concreto, en ese caso, pero vamos, referido a la totalidad de la ciudadanía, cuando hablamos de un derecho, tiene que tener prevalencia sobre un interés privado que pueda existir. Ahí tienen un marco competencial, el azul es el artículo 2, y junto con el naranja, ¿vale? El morado es el artículo 3 y el verde es el artículo 4, ¿vale? El máximo nivel de intensidad de transparencia y acceso conjuntamente se da en el azul, o sea, porque la totalidad de la actividad que desempeñan estos órganos es actividad administrativa y, por lo tanto, están sometidas a la totalidad de las obligaciones. Hombre, por supuesto que en su marco competencial una empresa no tiene las obligaciones que tiene un gobierno porque tiene un marco de funcionamiento y competencial diferente, pero vamos, a la totalidad de las obligaciones que se puedan derivar de la ley, tiene el máximo, o sea, le afecta toda la publicidad activa y todo el derecho de acceso. En el naranja estamos hablando de entidades o instituciones que realizan actividades de derecho administrativo públicas y realizan también actividades privadas o actividades, como el caso del Parlamento, una actividad política. En este caso, hablamos de que solamente aquella parte de la actividad sometida al derecho administrativo es la que está sometida al máximo nivel de transparencia, también en publicidad activa como en derecho de acceso, ¿vale? La parte política del Parlamento no tiene nada. En un colegio profesional, pues puede todo el entramado de autorización de ejercicio de la profesión, del censo de la profesión, está sometido al derecho administrativo. Si el Colegio de Psicólogos hace un curso, no tiene nada que ver con el derecho administrativo y es una actividad privada y quedaría directamente excluida. En el caso de los partidos políticos y las entidades que reciben subvenciones, aquí no hay derecho de acceso, aquí solamente hay una reglamentación de publicidad activa que requiere algo de desarrollo, pero que todavía no existe ni en el Estado ni en la ley canaria, pero que se desarrolla paulatinamente. Y después, finalmente, aquellas empresas o entidades que realizan algún tipo de potestad pública, pues vía una concesión administrativa o vía un sistema similar, o las empresas adjudicatarias, en función de las obligaciones que se le consignen en el pliego de contratación, estarían sometidas también a las obligaciones que allí se determinen. No existe aquí una obligación de publicidad activa, ya que, por así decir, los procesos de adjudicación estarían directamente en una administración y lo que se produce es un derecho de acceso indirecto. O sea, si nos interesa pedirle algún tipo de información de este tipo a una empresa o a una entidad que realiza algún tipo de potestad administrativa, lo que se lo pedimos a la Administración, que le ha dado la autorización o ese título o ese contrato, y a partir de ahí es donde obtenemos indirectamente la vía de acceso. ¿Quién puede presentar una solicitud? Pues bueno, cualquiera, es un derecho universal, puede ser una persona física o persona jurídica, temas que, bueno, yo creo que ya están superados, pero que inicialmente suscitaron también algún tipo de duda, sea extranjero o sea nacional, sea residente o no sea residente. También en los municipios, el que fuera residente o no residente también originó algún tipo de discusión. ¿A quién se dirige la solicitud? Básicamente es el órgano que tiene la competencia. En el caso de organismos autónomos tendrían una personalidad jurídica propia y conforme al modelo organizativo pues tendrían o no tendrían una URIP, y en el caso de las empresas
Ahí tienen las fundaciones, sociedades mercantiles y consorcios, donde sean mayoritarias o donde estén obligados por el artículo 2. Se dirigen al órgano o departamento en el cual estén vinculadas o adscritas y, en su defecto, al que tenga atribuidas las competencias. Básicamente este es el tema, o bien adscripción o bien competencia. Y en el caso de las que ejerzan potestades o las contratos, aquel que le hubiera dado el título habilitante. En todo caso, aquí nos encontramos con un importante marasmo y con todo tipo de casuística, desde organismos autónomos que funcionan directamente casi como una consejería, a empresas que contestan directamente con un mero escrito sin ningún tipo de, o por lo menos que nos consta a nosotros, sin ningún tipo de envío a la administración de la cual dependen, sin ninguna mención al procedimiento de la ley de transparencia, por supuesto sin decirle al señor que puede recurrir al comisionado, que pueda recurrir al contencioso. O sea, aquí yo creo que todavía hay que hacer importantes esfuerzos para, por lo menos, garantizar que se cumple el derecho de acceso y, por lo menos, para garantizar que el señor recibe la información suficiente de que, en caso de cualquier disconformidad o en caso de cualquier falta de contestación, tiene un sistema de recursos al cual pueda recurrir. Recordemos aquí que hay una orden de la Consejería de la Presidencia del año 2016 en el cual regula el sistema de registro y en el cual todas estas instituciones tienen que incorporar sus peticiones. Pero bueno, ya es un proceso organizativo que afecta más a ustedes y que, en principio, nosotros estamos intentando cumplir la finalidad de la ley de transparencia principal, que es que la información le llegue al ciudadano, y bueno, poco a poco iremos puliendo estos posibles defectos de procedimiento. Cuando tenemos ya una pregunta determinada, o cuando tenemos se nos plantea el qué podemos hacer, tenemos que tener en cuenta, aparte de los trámites que los conocen perfectamente, pero tenemos que tener en cuenta dos obligaciones que nos mete el artículo 8, que por una parte es la obligación de asesorar a la persona, o sea, el señor ciudadano no se le puede ver como un enemigo, como un latoso que va a dar guerra, hay que asesorarle para que la petición se haga lo mejor posible y para que el señor obtenga el completo, el máximo rentabilidad a la petición de información que quiere desarrollar. A la vez hay que decirle y orientarle sobre todo sobre un defecto que es muy usual, que es quién tiene la información. Aquí hay también algunos conflictos que se han planteado, que en algunos casos se han superado y en otros siguen también muy fragmentarios, que es peticiones que afectan a varias consejerías, que pueden afectar a una consejería y una empresa, donde siga existiendo alguna distorsión a la hora de la contestación y donde, sobre todo, nosotros, a la hora de ver una reclamación, carecemos de información e incluso hacemos resoluciones obligando a entregas de información donde nos aparece el problema competencial en el cual nosotros difícilmente podemos entrar. Es algo que nos tiene que venir coordinado de la entidad jurídica responsable, que en este caso para nosotros sería el Gobierno de Canarias. Hay que el sistema, en todo caso, del Gobierno vaya por delante. Es bueno, o sea, falta perfeccionarse como todos y como nosotros incluso tenemos bastantes deficiencias y tenemos que estar permanentemente trabajando en ellas. Pero bueno, el sistema es bueno. Nosotros, cuando hemos venido de varias islas y le hemos trabajando básicamente con las locales, y le hemos insistido mucho en la necesidad de que coordinen la entrada de información, porque con cierta frecuencia aparecen peticiones a una empresa de un cabildo o peticiones dentro de un mismo ayuntamiento, incluso ayuntamientos pequeñitos, donde aparece un alcalde o un secretario que llama diciendo que se acaba de enterar en ese momento, con la petición de información por parte del comisionado, que existe una petición que intentará localizarla y que intentará resolverla lo más rápido posible. O sea, que no hay un modelo organizativo que requiere una coordinación y una dirección. En cuanto a la tramitación, ahí tienen los supuestos en los cuales se puede directamente inadmitir. Hay que tener en cuenta que siempre hay que contestarla. El procedimiento obliga, aparte de que la ley de procedimiento nos obliga a contestar cualquier tipo de petición del ciudadano, el procedimiento tiene que acabar con una resolución en la cual se le dé la información o no. En caso de que no se le dé la información, hay que justificar
el por qué no se le da. En caso de aplicación de protección de datos, hay también que justificar la aplicación de cualquier tipo de aplicación de limitación de protección de datos o de los otros límites generales de la ley de procedimiento. Hay que consignarle los recursos y hay que hacerle entrega de la información, que muchas veces también hay resoluciones que se dan como positivas y donde la información, tenemos una reclamación a posteriori donde dice, mire, tengo una resolución positiva, pero a mí la información no me la ha dado nadie. Hay veces que es problema de la Administración o deja desde la Administración y otras veces es que el señor pues, ha dado una dirección, se ha mudado de domicilio y no se le encuentra. En todo caso, también el artículo 8 habla de una limitación para el peticionario, que es el no afectar a la eficacia y al funcionamiento de los servicios públicos, concretando lo más posible la información. No es una obligación taxativa, pero esto viene de la Ley de Procedimiento ya del año 92 y donde se puede pedir incluso nosotros recomendamos en determinados peticionarios que se realice algún tipo de medición, algún tipo de contacto con ese peticionario para de alguna manera intentar pulir la información, porque hay veces que simplemente por desconocimiento se hace una macropetición y a lo mejor en caso de que se tenga algún tipo de contacto se depure un poquito la información y además se dé un servicio por parte de la Administración, muy posiblemente se pueda acotar la información a algo razonable y que la Administración tenga capacidad realmente de devolver. Hay un tema importante en este tema que bueno, ya está incorporado en la Ley de Procedimiento de 2015, pero que suscitó muchos problemas y que extrañamente sigue suscitando problemas, porque hay algunas personas que no se leen las leyes, que es el silencio. El silencio administrativo es una ficción jurídico-administrativa con una determinada finalidad, pero en el caso de la Ley de Transparencia y ahora mismo en cualquier tipo de normativa, mientras no se resuelva de manera efectiva, no cierra los plazos de recurso, ¿vale? Nosotros estamos resolviendo ahora mismo peticiones incluso sin contestar de hace 2 años, pero vamos, que puede perfectamente llegar una petición con 8 años y reabrir en plazo el procedimiento de la Ley de Transparencia y de muchísimos procedimientos, bueno, de la totalidad de los procedimientos administrativos, ¿vale? Hay que garantizar que se le da el acceso y recuerden la justificación en el caso de protección de datos o en el caso de aplicación de límites, ¿vale? Los límites también no vamos a los principales que realmente afectan son los procesos de inspección administrativa, que hemos tenido varias aplicaciones, solamente hemos tenido uno donde hemos tenido que denegar por marco judicial. Y después está el tema de intereses económicos y comerciales, fundamentalmente en el área de licitación, que antes ya comentamos, y el secreto profesional o la propiedad intelectual industrial. Estos son 2 que realmente en el marco de ustedes afectan poco, porque al ser administración pública o estar sometidos a la administración pública en su régimen de decisiones, el secreto profesional es difícil de alegar, y en el caso de la propiedad intelectual, porque realmente la vulneración de la propiedad intelectual se produce en caso de que la use. Si no hay uso de una propiedad intelectual, aunque uno la conozca, no está cometiendo ningún tipo de falta administrativa ni civil. Vale, aquí la principal, que es la que se nos ha dado, es una de protección del medio ambiente. Por ejemplo, en el caso de determinadas informaciones muy puntuales de medio ambiente que están sometidas a un régimen de protección, pues bueno, si uno da una precisión sobre una determinada protección, a lo mejor lo que está garantizando es que le meten un machetazo al día siguiente y desaparece el principal objeto de la protección, con lo cual ahí se lleva tiempo dando limitación, antes incluso de la Ley de Transparencia, y después en materia de contratos, donde sí ha habido varios casos donde primero obliga a interpretar que es confidencial. Es muy usual que muchos contratistas declaren que la totalidad de su oferta es confidencial, que eso la propia Ley de Contratos ya dice que no es posible, pero en todo caso la Administración, a la hora de una petición de información, sea por interesado, sea por ciudadano, tiene que de alguna manera validar lo que ha dicho el contratista respecto a una determinada parte de su sobre que él pueda considerar confidencial,
y verificarla directamente en función de lo que él pueda considerar que allí realmente existe un conocimiento específico, algún derecho a proteger de un conocimiento que no tiene por qué ser conocido por el resto de los licitadores o bien por los ciudadanos. Pues aquí me comí la de protección de datos. Arreglé esta mañana la estadística y me comí la de protección de datos. Se los comento, bueno, el régimen de protección de datos, con cuidado, pues aquí tenemos un especialista, don José Miguel, y muchas felicidades por ese libro. Tenemos el esquema directo de protección. El principio general es, mientras no haya datos con una especial protección, el principio es el acceso. Se considera siempre accesible en el caso de que se refiera a la organización administrativa, ¿vale? Pero bueno, recordemos que hay dos rangos especiales de protección con los temas de ideas, de ideología, de afiliación política y sindical, las ideas políticas y demás, que es el máximo nivel de protección, que ahí se exige no solamente que haya una autorización por parte del afectado expresa y por escrito, ¿vale? Después el segundo escalón, que es la salud y la raza y la vida sexual, donde ya permite que exista una admisión de acceso expresa, pero no por escrito, que en principio se está interpretando que cuando se le da audiencia y no se contesta, se está admitiendo ese acceso. Ojo, porque esto está sometido a algunos cambios en la nueva normativa que entrará en vigor el 25 de mayo. Y después el resto implica una ponderación entre lo que hablábamos antes, entre el interés general de acceso a la información y los intereses privados. Hay que ponderar en cada caso y evaluar qué pesa más, si la parte izquierda o la parte derecha, y en función de eso dar acceso, ¿no? Recordarles, por ejemplo, recientemente por parte de la Consejería de la Presidencia se ha hecho una consulta pública para las RPTs, porque la transparencia activa pide la publicidad con identificación de los ocupantes de las plazas, y bueno, se ha hecho un requerimiento genérico dando audiencia a las personas interesadas y bueno, que está pendiente todavía de resolverse a la hora de la publicación. En lo que es el procedimiento, también muy por encima, decir que es opcional, con lo cual nosotros ante un silencio, ante una resolución negativa, podemos acudir directamente o bien al comisionado o bien directamente al recurso contencioso. Este es un recurso que es sustitutivo del recurso de reposición, con lo cual ya no hablamos de recurso de reposición ni de recurso de alzada. La normativa es la misma que la del recurso de reposición en lo que sea aplicable, y la tramitación es la prevista. El artículo 54 remite también a la ley de procedimiento con la misma tramitación del recurso de reposición. Vale contra resoluciones denegatorias expresas o presuntas. El plazo es de un mes. Nosotros tenemos que resolver en el plazo de un mes y después publicar las resoluciones. Este plazo lo estamos incumpliendo por lo que ocurre en muchas administraciones de carestía de personal. En este caso soy yo el único que llevo reclamaciones. Estamos aproximadamente una media de 4 meses y medio, pero bueno, que en algunos casos se va más lejos tanto pues por culpa nuestra como por culpa de que hay veces que no tenemos fundamentos, porque la Administración no nos ha remitido expediente alguno y es bastante complicado en algunos casos. En todo caso, hay que partir de que el comisionado siempre va a emitir una resolución. O sea, hasta ahora no hemos dejado ninguna, y la orden que da el comisionado de esos niveles es que se emita siempre una resolución. Incluso hemos tenido acercamientos directos para expedientes que nos han contestado, que tuviéramos algún tipo de dato y conocer más los problemas que tenía esa administración a la hora de no contestar antes de emitir una resolución. En todo caso, frente al anterior sistema, donde obligaba un recurso de reposición que resolvía el mismo que no le había dado la información, o un recurso de alzada, que en este caso no existía antes, pero que en otro tipo de marcos existe, estamos ante un recurso que es barato, que es bastante más rápido, es
es una administración independiente y a la vez una administración especializada, con lo cual yo creo que a este tipo de recursos le veo bastante recorrido y bastante insertado en lo que es el esquema tanto de activa como de acceso. Para que vean un poquito a nivel de números, lo ven perfectamente claro. El rojo es el último, el año 2018. Estamos hablando a la fecha de hoy, la actualicé esta mañana y por eso me cargué la transparencia de protección de datos. Y estamos a 101, o sea, estamos con casi un 55% más que el año pasado a esta fecha. Lo normal es que el trimestre de verano siempre sea flojo, pero vamos, lo normal es que estemos en 300 reclamaciones en 2018. En reclamaciones, aquí tiene sobre las cifras de 2017, el Gobierno de Canarias sería las 48 que ven, más las de Radio Televisión Canaria, que aunque es un ente un poco etéreo, pertenece al Gobierno, no sabemos a qué parte del Gobierno, pero pertenece al Gobierno, y ahí estamos hablando del 39, casi 40% de las reclamaciones que afectan directamente al Gobierno de Canarias, ¿vale? Dentro de eso, de las reclamaciones del Gobierno de Canarias, hay también de empresas. Creo recordar que en 2015 hubo una que afectaba a GESPLAN, pero después no recuerdo ninguna que afectara a empresas públicas ni a fundaciones, y sí hay en organismos autónomos, el caso del Servicio Canario de Salud o de la agencia tributaria, ¿vale? El resto son consejerías. También destacarles el alto índice de resoluciones positivas. No es un tema que sea de méritos, muy posiblemente es un tema que se deriva todavía relativamente en un proceso de implantación de la ley, pero estamos hablando de que se estima el 54,35%, una estimación parcial, porque hay aplicación de los límites que hemos visto del 978. La terminación, en el caso de la terminación, nosotros las estamos incorporando como positivas, es donde contamos aquí, donde hay una reclamación, donde hay una actuación del comisionado comunicando a la consejería la petición del expediente, la existencia de una reclamación y dándole audiencia en reclamaciones, y que implica que la consejería en ese momento se pone las pilas y realiza una contestación antes de que nosotros hayamos emitido una resolución. Entonces aplicamos la ley de procedimiento y hacemos la terminación del procedimiento. Y después de desistimiento es el caso, por lo general, donde la consejería, todavía muchas veces sin tener conocimiento de que hay una reclamación, simplemente se ha dilatado en el proceso de resolución del expediente del procedimiento de acceso, y el señor nos comunica que le han entregado la información y que por lo tanto desiste. Este es un esquema básico del procedimiento que, como ya les dije antes, era el de la ley de procedimiento con respecto al recurso de reposición. Los requisitos, la presentación con los requisitos, primero que nada la admisión a trámite o no, la posible subsanación en caso de que tenga algún tipo de defecto, la audiencia, y a partir de aquí sí les quiero insistir. Nosotros, ante cualquier reclamación, sistemáticamente le pedimos, bueno, en caso de que no sea información pública, que también hay algunos casos, ni le comunicamos a la consejería nada, decimos que no es información pública y declaramos la inadmisión, pero vamos, tienen que ser supuestos bastante claros y que por lo general, bueno, pertenece a un tipo de ciudadano un poco especial, por llamarlo de alguna manera. Pero en el resto de los casos, incluso en los casos que haya dudas, sistemáticamente le comunicamos a la consejería. En general siempre nos relacionamos con la consejería, siempre a través de la Secretaría General Técnica, le comunicamos la reclamación, le adjuntamos copia, porque hay veces que es difícil para nosotros y para la consejería saber de qué están reclamando. Le adjuntamos la petición y le decimos que nos remita el expediente de acceso, ¿vale? El expediente de acceso, hay gente que ya ha incorporado la información que va después a suministrar, otra gente lo único que hace es incorporar
la petición y los movimientos internos dentro de la consejería. Por lo general, cuando no se ha contestado, si se ha contestado, casi siempre nos viene completo, ¿vale? Pero es importante contestar. ¿Por qué? Porque estamos también ante un supuesto donde se da, es uno de los supuestos de infracción y de sanción. Siempre todo el proceso de infracciones va por repetición, pero bueno, nosotros, ahora comento en las resoluciones, consignamos cuando no han cumplido el deber de colaboración que se tiene con el comisionado. Es importante, insisto, contestar contestar la petición de acceso, de entrada porque es una obligación derivada del artículo 64 de la ley, porque en caso de que tengamos algún tipo de disconformidad, y esto es frecuente, o sea, hay gente que no le contesta al comisionado o a los diferentes comisionados a nivel nacional y que después no están de acuerdo con la resolución que se haya emitido en esa reclamación, y después intentan, en la vía contenciosa, reclaman e intentan soltar una artillería de argumentos, todos diciendo por qué no hay que dar la información. El juez los manda a cierto sitio y le dice que la resolución ha sido bien adoptada, que usted en la fase de audiencia no aportó nada y que no es válida. ¿Comprende? Aquí, mientras no vaya contra algún derecho fundamental, que es lo único que preserva el juez, en el resto nada. Con lo cual les digo que es importante contestar, que es importante manifestar las alegaciones, sobre todo si en caso de una disconformidad, que lógicamente tarde o temprano empezarán a aumentar, se quiera defender la postura de la Administración en un proceso de un recurso contencioso. En todo caso, garantiza que el comisionado va a ser mucho más objetivo a la hora de resolver, porque insisto que si nosotros no tenemos los elementos de juicio, pues bueno, vamos a ir básicamente con principios generales de lo que podemos deducir de una determinada información, que vamos, siempre intentamos ir por el mayor grado de corrección, incluso con actividad de intercambio con esa Administración, pero que hay veces que es totalmente imposible. Antes ya les puse un caso y en todo caso hay que cumplir con el procedimiento de acceso. Nosotros, cuando hacemos una resolución, damos el sentido, o sea, si se admite, si se estima en su totalidad, si se estima de una manera parcial, damos un plazo para entregar la información al reclamante y al comisionado. Eso lo que implica es que nosotros le comunicamos la información al reclamante en ejecución. Estamos hablando, como dijo antes el comisionado, de una resolución ejecutiva, que la única vía es ir al contencioso en caso de que no se esté conforme. Por lo tanto, hay que cumplirla o recurrirla. En este caso, hay que entregarle la información al ciudadano que le hizo, al que tuvieron como peticionario de ese acceso, y con la copia de la información entregada y la copia del acuse de recibo de entrega al solicitante, se remite al comisionado, tanto para comprobar que se ha cumplido el contenido de la resolución como para comprobar que se haya entregado al peticionario. En caso de que nos encontremos algún incumplimiento de publicidad activa, bien porque la reclamación se refiere a una petición de algo que está en publicidad activa, o bien porque incluso sea medias, que es un caso bastante usual, le damos un plazo a la Administración para que incorpore en publicidad activa esa información que falta. En general, hablamos de plazos de 10 o 15 días, depende un poco del tipo de información. En el caso de que sea una incorporación a una página web, como entendemos que hay un poquito más, puede haber más conflictividad, lo normal es que demos un plazo de 3 meses. Y después, lo que antes les comenté, consignamos que si se ha contestado a la petición de colaboración por parte del comisionado con la petición del expediente, y a la vez le requerimos o le hacemos el requerimiento de incumplimiento por no haber emitido una resolución en este caso. Eso, como verán muy rápido después en el tema de infracciones y sanciones, es un tema importante, porque el que haya habido 2 requerimientos o 2 incumplimientos o 3 incumplimientos en un periodo de tiempo implica la posibilidad de entrar en un supuesto de infracción grave o de infracción muy grave, y puede ser tenido en cuenta. Este es el marco. Insisto, no hay capacidad alguna para profundizar,
porque además voy a ir a la máxima. Este es un sistema que directamente se puede decir que no sirve. O sea, si yo tengo que, ante un incumplimiento de cualquiera de ustedes, tengo que acudir a ustedes para que se sancionen a sí mismos, es un poco un principio absurdo. Hay el procedimiento es el general de la ley de procedimiento, hay las responsabilidades de altos cargos y de funcionarios o de empresas, que en algunos casos es enormemente complicado porque a ver qué legislación se va a aplicar al personal laboral en las empresas. Las infracciones las tienen ahí en el centro, muy graves. Ahí ven incumplimiento reiterado de obligación de publicar el requerimiento del comisionado, 3 en 2 años, o sea, ven un poco la categoría y después el tipo de sanciones para altos cargos y para personal. Pero el problema, insisto, es en que la capacidad del comisionado es propuesta, ¿vale? La decisión la toman ustedes, o sea, el mismo que ha realizado el incumplimiento a nivel de jefatura, a cualquier nivel, va a ser aquel que o va a informar o va a dictaminar y a ordenar el inicio de un procedimiento disciplinario. Es un poco absurdo. Nosotros no hemos aplicado, en ningún caso, ni siquiera a nivel de propuesta, hemos aplicado el procedimiento sancionador. Estamos hablando, lo único que existe hasta ahora son las propias publicaciones que nosotros hacemos en página web de las resoluciones anonimizadas, ¿vale? Que bueno, se identifican a la consejería o a la empresa afectada. En algunos casos han tenido eco externo, con lo cual estamos hablando, por así decir, de una sanción reputacional pública, pero que tampoco tiene, o no le doy yo mucho efecto, pero es proyecto del comisionado avanzar un poco más en el marco ese de sanción pública reputacional a través de la publicación en la página web del comisionado de aquellos que incumplen las resoluciones, de aquellos que incumplen la remisión de los expedientes y de aquellos que no acaban los procedimientos, ¿vale? Es algo con lo cual nosotros tenemos libertad, es una estadística más del comisionado y un proceso de transparencia directo del comisionado, pero que creemos que puede, sobre todo ante un marco de ausencia, porque sí, está todo escrito, pero si no tiene utilidad práctica, creemos que debemos de insistir en ese área, que en todo caso yo creo que aunque esto existiera y tuviera su virtualidad práctica, creo que es bueno tener ese marco. Esto les pongo aquí, esto es dirigido a Administración Local, lo ha publicado la Federación Española de Municipios y Provincias, pero es las 2 publicaciones más recientes en materia de acceso a la información. Hay profesionales muy bregados ya, tanto del Consejo de Transparencia como en el área local como en el área universitaria, y están los 2 disponibles en la web de la Federación Española de Municipios y Provincias. Los comentarios, si les digo la verdad, lo he trabajado menos, pero vamos, sí me he leído la guía del procedimiento de acceso y está bastante bien, ¿no? Y es bastante útil. Y esto meramente es una transparencia final. Hay ya muchas herramientas de ayuda, de entrada tanto el Consejo. Hay 3 consejos que son los más resoluciones que tienen, 4 consejos, perdón, los más que tienen publicadas, que es el propio Consejo de Transparencia Estatal, el canario, el catalán y el andaluz. Yo personalmente recomendaría el del Estado, quizás por ser la administración central tienes algunos temas de bastante enjundia, y el Consejo tiene ya 12 criterios publicados, de la mayor parte de los supuestos de inadmisión, tiene también supuestos de relación de puestos de los temas de relación de puestos de trabajo, los temas de agenda, o sea, tiene bastante contenidos relativamente interesantes, algunos incluso con los cuales nosotros estamos en desacuerdo y estamos aplicando un criterio diferente, tampoco estamos constreñidos por los criterios del Consejo de Transparencia, sin perjuicio de que se respeten. Y bueno, ya hay 2 informes del comisionado ya publicados y bueno, y estamos trabajando, como verán, en el tercero. Por mi parte he acabado y muchas gracias.